¿Qué tal? Hola, Saludos. feliz inicio de semana. Cabaña. Ay, yo vi a Fonseca el sábado. A mí me encanta Fonseca. ¿Ah? A mí me encanta Fonseca. Es tan carismático y me parece que es un tipo como muy tan coquis. dulce, al menos en el escenario, pues no sé cómo será en su vida personal, ni me interesa. Que nos pero como cuente Fanilú. artista. ¿Ah? Que nos cuente Fanilú. Ah, pero imagínate, ¿hace cuántos años? Es vallenato, ¿verdad? Lo que canta él, más Pues o un menos. De vallenato, todo. pop, qué sé yo. A mí siempre me ha gustado. Me en encanta. realidad. Siento que esta canción va perfecta para este momento del día. Justo ahora que venía hacia el canal y paso por Circunvalación Norte, tengo así toda la vista de Heredia y Toda ya están la vista. floreciendo todos los árboles, los llama del bosque y empieza a verse todo Costa Rica naranja. También por la Qué zona de hermoso. Alajuelita se ve hermoso, en Guanacaste hay muchísimos. Y sí debo confesar que esta es una de mis temporadas favoritas, aparte de mi cumple y Navidad, porque los árboles florecen tan lindos que hay demasiado color en la calle. Llama del bosque, Yo no hay, estoy no hay un esperando. parque que se llama así. Por donde vivimos. vos Bueno, sí. vos vivías y En yo Doble sigo Sabana. viviendo. Sobre Sabana. Sí, ahí, sí. Eso, yo los estoy esperando porque todo el bulevar así de flores rosadas, o sea, es un Ah, qué bonito. espectáculo. Ah, sí. No, eso es La verdad que espectacular. sí. Hay que disfrutar estas tardes de atardeceres, valga la redundancia, maravillosos. Justamente ayer hubo una actividad en el volcán Irazú. ¿Ah, sí? Que es organizado por la Cruz Roja y entonces quienes desean ir a ver este espectáculo porque se ve fabuloso el color del cielo y el volcán y entonces pues todos los asistentes están en cierta zona delimitada y se ve maravilloso. Dicen que lo hacen solo 2 veces al año. Wow. No sé cuál es la segunda fecha, voy a averiguar, pero me habría encantado estar ahí ayer. Qué No, que bonito. Costa Rica es un paraíso. La otra vez que invitaron a una señora, vos entrevistaste a alguien sobre parques nacionales o humedales. Sí, humedales, La del señora SINAC. sí, que venía con él, me contó que la anidación de tortugas baula es ya casi. Y, o sea, son tortugas que son, o sea, vos las ves y es como de metro 20, metro 50. Es una... Y van por la grande, zona guau, de qué Nosara lindas. o por dónde. Sí, por no, dónde irán? tortuguero. Por Tortuguero. Sí, pero dice que hay mucha gente que no le, como le dice mi papá, no les da el maní. Entonces se sientan encima de la tortuga Ay, no. a hacerle daño. Entonces lo que quieren es venir a hablar de eso acá para informar a la gente de cómo participar en una Yo anidación. estoy en una ¿verdad? playa Porque, y me sí, encuentro a alguien Sí, montado en una No le va por tortuga. el irregular. Sí, no lo exacto. haga. Me agarro los pelos como me agarré ayer con una gente en un parque de perros. Porque están y tenían unos, creo que eran unos French Poodle, pero los perrillos los tenían alzados. Entonces, ¡guau, guau, 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 guau! Y entonces mi perro hace. Entonces me dicen, no, llévese a ese perro todo agresivo. Y yo, ¿agresivo? Si es que véalo como ladra. Y yo, sí, sus 3 perros sí pueden estar ladrando como desquiciados, pero el mío sí lo hace es agresivo. Y todos. Y yo, entonces sí, ya, yo estoy lista aquí. Para defender Para a los Potter. manazos. Ay, Potter, todo bueno. Pues defenderlo cuando no ha hecho una torta. Sí. Si de verdad se porta mal, no voy a hacer las de mamá ciega, pero sí, yo por los animales voy aquí con todo. Entonces, si me encuentro en la playa alguien maltratando una tortuga, Ah, no, jamás. Jamás. me daría demasiada rabia. Jamás. No podemos permitirlo. A veces, bueno, como siempre lo decimos, es como sentido común, que es el menos común de los sentidos, al parecer. A veces. De verdad que el sentido común está escaseando. No sé cómo podemos ejercitarlo, pero al menos aquí en Llegó la Hora les vamos a dar temas para que ustedes puedan estar Es un buen tema. siempre aquí. Ejercitemos el sentido común. ¿Verdad? Vamos a Claro, buscar algún está psicólogo, muy bueno. psiquiatra o algo, alguien que nos pueda ayudar a este tema. Pero bueno, hoy tenemos otras cosas, ¿no? Vamos a ver de una vez. Hoy en día la productividad es clave para alcanzar nuestras metas sin sacrificar nuestro bienestar, pero ¿cómo podemos organizarnos mejor para aprovechar nuestro tiempo al máximo? Hoy nos acompaña Adriana Castro para hablarnos más sobre este tema. Nuestra manera de respirar es clave, es algo que hacemos todo el día y hasta sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero para mejorar nuestro rendimiento y no solo en nuestras actividades cotidianas, hay algunas técnicas para ejercitarnos y tener una buena respiración. Ana Teresa Chacón, entrenadora de fuerza y acondicionamiento físico, nos acompaña para darnos todos los consejos. También, no sé si has escuchado sobre la nutrición pediátrica. Hoy nuestra invitada, la doctora Yerlin Villalobos, nos comenta qué es, cuándo acudir a consulta y cómo impacta positivamente la vida de nuestros chicos. Y en otros temas, ya empezamos. Agüita. En Ibas otros muy temas. bien, ibas muy bien. Trabaja por servicios profesionales, pues no se pierda la entrevista con nuestra abogada invitada, quien nos va a contar sobre los deberes y derechos de los trabajadores independientes.
Los cobros judiciales son cada vez más en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuáles tipos de deudas hacen que ustedes puedan llegar a tener, Dios no quiera, un cobro judicial? Nos acompaña también un bufete de abogados para poder iluminarnos un poquito sobre este tema. Todo esto y más lo veremos aquí en Llegó la Hora. Bienvenidos. Así empezamos, llegó la hora. ¿Han escuchado ustedes sobre un causal de divorcio sobre que ustedes como pareja podrían ser incompatibles? Bueno, pues justamente los diputados aprobaron una nueva causal de divorcio y justamente es la incompatibilidad de caracteres. ¿Caracteres? Caracteres, discúlpenme ustedes. Yo creo que es caracteres, porque caracteres es una letra digitada. Creo que es carácter, de carácter. Pero no viene tildado. Ustedes nos van a disculpar. Sí, Ya mismo vamos a y averiguar. Palito debería ser como caracteres. Vamos a averiguar y les informamos, pero digamos que por incompatibilidad de personalidad, y esto se aplicará justamente cuando la convivencia entre cónyuges se vuelva insostenible. Como no fluyo, más o menos. Algo así como, la verdad es que vos vas para la izquierda, yo para la derecha, y así no se puede vivir. Eso va en línea con la estadística de divorcios, creo que es mucha, ¿verdad? Ustedes se meten ahorita al INEC y se van a dar cuenta Sí, soy. Imagínate. Sí. Lai es un caso de esos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, 6 de cada 10 matrimonios no funcionan y se llegan a separar. Ahora, ¿verdad? en la mayoría de los casos, pues se dice que es por adulterio, ¿verdad? O cuando uno de los cónyuges atenta contra la vida del otro. Pero Sí. a mí, como divorciada, sí me parece justo esta nueva que están poniendo. Porque, Bueno. o sea, como dice mi papá, una cosa es verla venir y otra bailar con ella. Bueno, de hecho, Johanna Obando, legisladora del Partido Liberal Progresista e impulsora de esta iniciativa, manifiesta que la reforma pretende devolver la libertad a quienes no desean continuar en una relación, ya sea por diferencias de personalidad, valores o forma de pensar. Ahora, yo sé que es como todo un tema y es muy complejo porque yo sí puedo decirles que nadie se casa esperando divorciarse, pero bueno, a veces pasan motivos y yo creo que vale la pena validar este otro nuevo también. Sí. Bueno. O sea, esta nueva causa. Veremos cuándo es aprobada esta nueva causal de divorcio. Y hablando de otros temas, hablando de tecnología, que es sumamente importante para el desarrollo del país, el MISIT tiene previsto destinar 402 millones para la adquisición de 297 computadoras con el fin de equipar diversos centros comunitarios inteligentes. Qué buena noticia. Estaba leyendo que en zonas rurales de Costa Rica casi la mitad de los jóvenes estudiantes, niños o niñas, no tienen cómo guiarse por la tecnología. Es decir, les hace falta una compu en la casa, les hace falta una tablet, les hace falta internet, les hace falta todo. Entonces, obviamente que esto es muy positivo. Esta nota se refiere también a que es a la población de Batán y La Cruz, ¿verdad? Justamente la idea es llevar a sitios como Limón, llevar internet, capacitaciones, donde usualmente el acceso es sumamente limitado, como lo menciona Pablo. A veces vivimos, creo que, en una burbuja en la que pensamos que todo el país tiene acceso a internet, que todos tienen celular, que todos tienen televisión por cable, que todos, y eso es un muy grave error. Que estamos como en igualdad de condiciones, digamos. Exactamente. Bueno, de hecho, la compra de computadoras está destinada a atender las solicitudes de nuevos CESI, así se les llaman los centros de comunitarios inteligentes, y ya mismo están en trámites. Esperamos que todos estos fondos puedan llegar adecuadamente a quienes lo necesitan. Y bueno, tenemos una noticia internacional y es que en Ecuador, que es muy noticioso últimamente, así Y que también estamos muy desde el respeto, orgullosos. que es muy importante. Sí, estamos muy orgullosos de pertenecer a Grupo Extra y la verdad de recomendarles que se acerquen al nuevo Diario Extra para que puedan estar informados. Bueno, de hecho, vean, futboleros, la portada no podía ser de otra manera, la protagoniza... Ay, el clásico de ayer, que qué barbaridad, ya se habían repartido todo y la Sapriola bien polémica aparece. Qué cosas, ¿verdad? ¿Vos lo viste el partido? Ay, sí, pero ya ni celebro la Sapriola, primero porque ya sabemos que existe, pero Pues es que sí. la verdad es que Saprissa no está jugando para nada bien. Bueno, pero ya tiene sus añitos con esa racha, la verdad. ¿Quién? ¿Dice Saprissa? Saprissa. Sí. Sí. Pues sí, la verdad es que Y eso que somos sapricistas, Pablito y yo, ¿verdad? Sí, la 31 llega este año, ¿no? podría ser, de hecho dice Sapriola, a la Española en la Cueva y Alajuelense sigue sin poder ganar en Tibás. Ay, 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 vean, y les voy a mostrar algo muy lindo, bueno,
se los voy a contar porque creo que no lo van a poder observar, pero justamente en Diario Extra ustedes pueden hacer famosos a sus perros, a sus gatos, a sus mascotas, porque hoy sale hasta... a nuestras mascotas. Sale hasta una chanchita que se llama Perla y justamente dice, hola, soy Perla, ayudo a mi familia a hacer jardinería comiéndome sus plantas y los bananitos. Yo voy a mandar la foto de Potter, a ver si me lo publican. Entonces, si ustedes quieren, ya saben a dónde pueden enviar sus imágenes y dónde pueden conseguirlo. ¿Estamos listos para más, muchachones? Así es. Hoy en día la productividad es clave para alcanzar nuestras metas, pero sin sacrificar nuestro bienestar. Pero ¿cómo podemos organizarnos mejor y aprovechar nuestro tiempo al máximo? Para hablarnos sobre este tema, hoy tenemos a una gran amiga, Adriana Castro, quien es mercadóloga, empresaria y conferencista. Bienvenida, Adri. Hola, Lai, ¿cómo Un gusto estás? tenerte hoy. ¡Qué honor! Qué honor, el honor es mío estar aquí. Ahora, Adri es una persona que considero que es muy chispa y es muy polifacética. Eso dicen, eso me lo han dicho, me lo han dicho. Vos sos mercadóloga de profesión. Sí, primero estudié mercadeo Ajá. y después empecé a emprender y Ajá. obviamente me ha servido un montón emprender, haber estudiado mercadeo, por supuesto, van de la mano. Adri, yo sé que en realidad bajito desarrollas al mismo tiempo 3 cosas. Sí, Que yo sé. que vos sepas. Que yo sé, exacto. Exacto, tal vez no te he contado todo, pero sí. Bueno, entonces contame a qué se dedica Adri. Bueno. Para que la gente pueda tener una noción del por qué Adri hoy nos va a explicar cómo podemos administrar nuestro tiempo para dejar a un ladito la procrastinación que a veces cuesta tanto. A Cuesta, ver, este tema cuesta. Contanos A lo mí que haces. también, a mí también me cuesta, no creas que es fácil. Bueno, yo soy directora de una academia de inglés, Ajá, soy conferencista, ujú, soy speaker, ajá. soy mentora Ajá. de empresarios. ¿Qué más? Bueno, esto no lo sabe nadie, pero estoy escribiendo un libro. ¡Ay, qué lindo! Adri, es que siempre nos sorprende, qué bárbara. Entonces, sí, siempre estoy con mucho, pero muy organizado, siempre divido el tiempo acorde a lo que estoy haciendo sin olvidarme que soy persona, ¿verdad? Y que también Tenés una vida. Tengo una vida, tengo amigos, tengo pareja, tengo hobbies, pero bueno, sí, todo se logra, todo se logra. Adri, ¿cómo consideras que nosotros podemos hacer para priorizar nuestras tareas, verdad? Y al final para poder llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer, porque muchas veces tratamos como de andar poniendo parches y apagando fuegos, ¿verdad? De un lado a otro, pero realmente ¿cuál podría ser la clave de que podamos priorizar? Lai, lo primero es analizar Ajá. en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Ok. Entonces yo siempre recomiendo, por ejemplo, esta semana que estamos empezando hoy lunes, Ajá. anotar todo lo que hacemos, o sea, qué hicimos en la mañana, a qué hora almorzamos, en qué momento le estamos dedicando tiempo al trabajo, a los hobbies, y eso hacerlo durante toda una semana. Así vamos a poder analizar en qué estamos invirtiendo tiempo, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a priorizar si no sabemos cómo, por dónde, en qué estamos dedicando tiempo? Tal vez en qué no le estamos dedicando tiempo y queremos dedicarle tiempo. Entonces, esa es la solución. Primero, analizar qué estamos haciendo. Adri, ¿cómo podemos saber o descubrir señales que nos puedan indicar que necesitamos organizarnos mejor? Ok, vamos a ver. Señales que tenemos que organizarnos mejor para mí es cuando no le estamos dedicando tiempo a las cosas que queremos. Por ejemplo, si yo quiero comer más saludable Ajá, y no me está dando tiempo para cocinar, ajá, es verdad. ahí hay una señal que algo anda mal. Ok, O por ejemplo, si en vez de hacer ejercicio estamos muy cansados y nos quedamos dormidos y no vamos. ok. Esas son señales que nos demuestran por aquí no es y algo estamos haciendo mal. No estamos dividiendo nuestro tiempo correctamente. Entonces Ok. eso es lo primero. Primero, identificar si lo que estamos haciendo lo estamos disfrutando, si estamos invirtiendo el tiempo que queramos, si no estamos sobrecargados, si estamos muy cansados. Y ahí podemos ver, ok, algo anda mal,
tenemos que hacer algo diferente. Adri, ahora creo que esta entrevista es muy importante porque yo creo que ahora son más y más las personas que se enfrentan a un síndrome del burnout. Totalmente. Donde ya la persona y el cuerpo no aguanta y yo creo que emocionalmente la persona se quiebra. Sí, porque realmente vivimos en un mundo que estamos muy acostumbrados a que entre más ocupados estemos, mejor. Yo me acuerdo, yo antes, si no trabajaba de lunes a domingo me sentía mal, ¿verdad? Entonces, como que estamos viviendo en una época que entre más esté nuestro día ocupado es mejor. Pero también acomodar nuestro tiempo y mejorar nuestro tiempo, nuestra productividad, eso también implica dejar espacios para descansar, dejar espacios para recuperar nuestra energía. No es que vamos a estar siempre haciendo algo. A veces yo dejo, por ejemplo, no sé, el domingo en la mañana para descansar. Literal, tirarme a ver tele. Y eso es sagrado. Es sagrado porque eso es parte. Si yo no descanso mi mente, si no descanso mi cuerpo, voy a llegar a tener un burnout. Porque voy a estar exhausta, ¿verdad? Voy a estar muy cansada. Entonces también eso es parte. Adri, aparte de ese descanso, digamos, casi que obligado, ¿verdad? Y agendado, ¿hay algunos otros consejos que nos puedas dar para implementar? Digamos, que puedan ser fáciles para que podamos incorporar, pero para no olvidar. Ay, me encanta. Bueno, consejos te puedo dar millones y no tenemos suficiente tiempo. Pero los que yo he aconsejado que veo que funcionan y los que me funcionan a mí es, número uno, ese proceso de analizar, esa actividad de introspección para darnos cuenta en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Número dos, agendar las cosas que sí o sí tengamos que hacer. Por ejemplo, tenemos que almorzar, tenemos que entrenar, tal vez tenemos que ir a recoger a nuestros hijos, tenemos que sacar a pasear a nuestros perritos. Entonces eso es algo sagrado. Entonces lo primero para organizarnos mejor es agendar esos tiempos. Porque sí o sí tenemos que comer durante el día, ¿verdad? Imagínate, y si no lo tenemos agendado y se nos va a olvidar, lo que vamos a hacer es más bien como no hacer algo porque no teníamos agendado almorzar. Si tienen reuniones, digamos, si trabajan y tienen reuniones fijas, no sé, que todos los días tengan una reunión a las 8, esa reunión debe de estar agendada en nuestro calendario. Y yo también aconsejo que el calendario se vea y se visualice por colores. ¡Ay, qué interesante! Sí, te doy un ejemplo. Los hobbies yo los pongo de color rosadito. El almuerzo lo pongo de color amarillo. Las tareas administrativas azul. Y así sucesivamente. Todo proyecto, todo trabajo, hobbies, hasta sacar tiempo con nuestros seres queridos, debe estar en un color. Porque así cuando vemos el calendario vamos a poder identificar, ok, ¿en qué le estoy invirtiendo tiempo y en qué no? O por ejemplo, si solamente tuve una hora durante toda la semana para estar con mi pareja o con un ser querido, algo anda mal. O si no pude dedicarle tiempo a hobbies. De hecho, vieras que la estadística dice que entre más anotemos y calendaricemos, más cumplimos. Entonces, si está todo calendarizado, lo vas a cumplir. Adri, y vos, por ejemplo, esos colorcitos que le pones, ¿es porque ya tu herramienta o tu calendario viene así o vos lo pintás o cómo lo manejas? Vieras que eso depende de la persona, hay calendarios que ya uno puede ponerle un color si estamos hablando de un calendario digital, pero también lo podés hacer a mano, digamos, si vos preferís, si sos de esas personas que prefieren escribirlo, no pasa nada, lo escribís y nada más lo subrayas de un color o lo escribís en el color acorde a esa actividad. Ahora, Adri, ahora que hablabas hace un ratito de los hobbies, ¿cuáles son tus tips o consejos que nos puedes regalar para poder tener un balance saludable entre trabajo, las labores, pero también los hobbies y el descanso? O sea, es que a veces se hace como una misión imposible. Sí, total, y a mí me ha pasado. O sea, ¿sí te pasa? Sí, me sigue pasando. Me pasaba antes más, pero ahora todavía me sigue pasando. O sea, realmente tratar de hacer tanto implica sacrificar algunas cosas, ¿verdad? Es verdad. Entonces, el balance entre trabajo y vida y como buscar ese bienestar
Para mí, la respuesta es calendarizar, es tener los tiempos en que sacar el tiempo. Por ejemplo, el domingo, analizar, ok, ¿cuándo yo voy a hacer ejercicio? ¿Cuándo voy a cocinarme? ¿Verdad? Y ser realista. Y muchas veces pasa que decimos, bueno, no, yo voy a hacer todo esto. Y no se puede hacer tantas cosas en un día. Entonces, la clave está en ser realistas. Si somos realistas y podemos, dividir apropiadamente en todo lo que tenemos que hacer en la semana, por eso la clave está en planificar. Porque si planificas, vas a poder dividir todas tus tareas en toda una semana o todo un mes y así los espacios van a estar, ¿verdad? Pero si yo no planifico, obviamente van a pasar imprevistos, eso es normal, sí, claro. Somos seres humanos. Pero si yo no planifico, entonces lo que pasa es que simplemente voy a estar al frente de la computadora, para el ejemplo de las personas que trabajan con una compu, y no sé qué tengo que hacer, porque no tengo ya agendado qué voy a hacer en ese momento, sino que voy a estar al frente de una compu con una lista gigante de tareas y ya no sé por dónde iniciar, no sé a qué darle prioridad. En cambio, si si una vez a la semana te sentás y organizas tu semana, entonces yo me siento y ya sé qué tengo que hacer ahorita. Ya lo tengo organizado, ya lo tengo calendarizado. Adri, yo creo que también eso te permite poder llevar como un poquito más de estructura en el día a día, ¿verdad? Porque incluso ya sea que tengas que tomar una reunión virtual o desplazarte, o sea, el tener calendarizado cada actividad te puede ayudar a decir, ok, no sé, la reunión es en San Pedro, ok, de aquí a San Pedro duro más o menos tanto, entonces también te puede ayudar a organizarte con el tiempo, ¿verdad? Por supuesto, porque si ya sabemos que tenemos que ser realistas, sabemos cuánto duramos y que podemos durar un poquito más, ¿verdad? Con las presas. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo grabo mi podcast, yo sé que yo tengo que agendar 1 hora para maquillarme. Ok, Que es algo que tal vez alguien ve mi calendario y dice, ¿por qué ella está agenda cuando se maquilla? Pero es lo que a mí me funciona, porque si no me ponen una reunión. Bueno, entonces, sí, tenés razón. Agendo que tengo que maquillarme a esa hora y de esa hora la dedico a maquillarme. Que aprovechamos para recomendarles el podcast de Adri que se llama Podcast 26 y lo pueden encontrar en Spotify. Si querés contarnos un poquito de qué se trata. Bueno, Lai fue mi invitada hace poco. La número 2. Sí, es cierto, la número 2. Vieras, Lai, que es un espacio que me encanta hacerle tiempo, dedicarle tiempo al podcast, porque es una oportunidad de entrevistar a personas maravillosas como vos, conocer sus historias, sus decisiones valientes. Entonces entrevisto a personas que han tomado decisiones valientes y sí, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, nada más escriben Podcast 26 y ahí les va a salir. Adri, y así para cerrar, ¿vos nos recomendás utilizar las famosas listas de tareas? Bueno, las listas de tareas para mí son un poco, no el enemigo de organizarnos mejor, sino lo que pasa es que las listas de tareas más bien nos generan una sensación negativa. Como depresión. Sí, te doy un ejemplo. Yo tengo una lista de tareas que tengo que cumplir. No las cumplo, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese día voy a sentirme que fracasé. No cumplí todo. En cambio, si hacemos una lista de lo que tenemos que hacer en toda la semana, lo organizamos en bloques, sabemos que en este horario voy a hacer esto. También analizamos qué es lo que tengo que hacer y cuándo me siento bien haciéndolo. Porque no todo lo vamos a lograr hacer, por ejemplo, en la mañana, si somos personas más nocturnas. Entonces también es autoconocernos, saber, bueno, ¿cuándo nos sirve hacer algo más administrativo, algo más analítico? Entonces, lo agendamos y así las listas sí funcionan, porque sabemos qué vamos a hacer, a qué hora, pero no tenemos esas listas infinitas. Que son más realistas. Exacto. Sí, al final todo se resume en ser más realista y autoconocerse. Amé cada uno de tus consejos. Adri, de verdad, muchísimas gracias a vos por venir a hablarnos de este tema tan bonito y cómo te podemos encontrar en redes sociales. Claro, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Adri The Decision Maker. Y bueno, también que puedan escuchar el podcast en Spotify. Sí, en Spotify, Podcast 26 y en YouTube.
para que puedan ver todo el contenido y realmente cada historia inspiradora que muchas veces no sabemos lo mucho que nos puede ayudar. Sí, Así que Adri, muchísimas gracias por a haber vos venido por hoy. invitarme. Es todo un honor para mí. Y bueno, después de un tema tan bonito, vamos a otro súper bonito. Usted ha escuchado hablar de la sonoterapia. Hablando del bienestar y de lo que ocupamos para nuestro equilibrio, nuestra compañera Vivi se fue para hablarnos o contarnos un poquito más de qué es este tema tan chido. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Vean, yo me vine para un estudio, no sé si se llama así, Ingrid. Sí, un estudio porque hoy vamos a aprender de la sonoterapia. Justamente me acompaña la señorita Ingrid. ¿Qué apellido, Ingrid? Garro. Ingrid Garro, que nos va a hablar sobre este mundo. Cuénteme, Ingrid, primero cómo usted ingresó al mundo de la sonoterapia, porque realmente, pese a que tal vez está ligado con el yoga, ¿verdad? Como hablábamos ahora fuera de cámaras, tal vez es un mundo muy desconocido para la mayoría de personas. Sí, es muy nuevo. Quizás ahora las personas se están abriendo mucho a este tipo de terapias holísticas y yo tampoco conocía mucho de la terapia de sonido. De hecho, el enlace fue yoga porque practicaba por muchos años yoga y me había llegado una certificación para ser sonoterapeuta o especialista en cuencos tibetanos y bueno, vi el enlace que entre los dos se pueden llevar bien porque mi intención era hacerme profesora de yoga y ahí me quedé porque vi los beneficios que trae muchísimo el tema de las frecuencias vibracionales. Cuénteme qué tipo de beneficios específicamente podría traer, ¿verdad? Porque decís que son muchos, pero ¿cuáles podrían ser esos? Sí, para mí el llegar a silenciar la mente, como entrar a un silencio cómodo, disfrutable dentro de uno, una conexión interna, también tener conexión de nuestro cuerpo con los elementos, por ejemplo, nuestra respiración es aire, los pensamientos son aire, el cuerpo energético es fuego, el cuerpo físico es tierra y nuestro cuerpo emocional es agua. Cuando equilibramos esos cuerpos, entonces entramos en mayor balance y no solo eso, también se expande nuestro campo electromagnético, que es una energía que rodea nuestro cuerpo alrededor de nuestro cuerpo físico. Eso es lo que conocemos como el aura. Como el aura o campo electromagnético, ¿sí? Okay. Sí, sí. Entonces, bueno, entrar a estados profundos de relajación, también síntomas que tenemos y experimentamos en nuestro cuerpo físico, emociones que se atoran y al final somatizan con algún tipo de enfermedad o condición, llegan a aliviarnos y más que todo quien hace el trabajo es la persona. La persona es la que permite sanarse a sí mismo a través de todo este tipo de herramientas. Ingrid, vieras que yo molesto mucho porque digo que últimamente leo libros de autoayuda. Justamente hace poco me leí un libro de una psicóloga que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Pero el libro se centra mucho en el cortisol, en cómo la liberación de esta hormona inflama diversas partes del cuerpo, por ejemplo, los intestinos y demás. Este tipo de personas que tal vez se estresan y por ende generan inflamaciones en algunos órganos de nuestro cuerpo, sería un excelente paciente de la sonoterapia. Sí, le vendría muy bien llegar a relajar su cuerpo porque el cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés, si se estimula demasiado todo el tiempo, estamos en un estado de alerta. En tema cerebral, por ejemplo, ondas cerebrales están en un estado beta todo el tiempo, es decir, que sus ondas cerebrales están recibiendo y captando tanta información que está todo el tiempo como en estado de huida, está estresado. Entonces las ondas cerebrales van bajando conforme entramos a estados de relajación profunda. Un estado de ondas alfa es un estado de estar consciente pero despierto, estar tranquilo, consciente, despierto pero relajado. Y presente, ¿verdad? También que dicen mucho la capacidad de poder estar presente en cada uno de los momentos. ¿Quiénes, aparte de las personas con estrés, podrían ser unos buenos pacientes? Me imagino que es bueno para todos, pero tal vez hay algunas personas que se les recomienda un poco más. Sí, también hay niños como que no pueden, están como muy saturados, estudiantes también están muy saturados de información, entonces ocupan integrar la información. Personas que tienen algún tipo de sintomatología, situación estresada,
estresante o quizás están como deprimidos también. Les ayuda bastante a sostener mucho una frecuencia más de tranquilidad y relajación. Ok, Ingrid, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si yo quiero venir a una terapia de sonoterapia, ¿cómo es el proceso? El proceso es que la persona se ponga en contacto conmigo, es decir, viene del interés de la persona, no viene desde la obligación o porque, digamos, alguien quiso como que viniera, sino que viene desde, bueno, quiere venir acá y ¿para qué? Entonces, ahí se pone en contacto conmigo, agendamos la sesión, viene lo más cómodo. Bien, pero tal vez una persona necesita un poquito, una ayudita extra o es un estándar. Sí, a veces hay personas que requieren como una ayuda extra, mayor como apoyo, soporte de que todo está bien o quizás en ese momento ocupa como expresarse más. Entonces ya por sí sola la persona va a entrar a hablar mucho y eso se puede alargar un poquitito. Entonces, de acuerdo a todo eso que requiera la persona, porque siempre se adecúa y se personaliza las necesidades de la persona, entonces puede alargarse un poquitito o puede ser que solo se permite algunos instrumentos o frecuencias que recibe su sistema. Es como que su cuerpo, su propia biología puede aceptar este tipo de sonidos o frecuencias y vibraciones. Ingrid, una última pregunta. Cuando las personas nos sometemos, digamos, a la sonoterapia, ¿con una sesión es suficiente o tal vez, no sé, como cuando uno, por ejemplo, va al psicólogo, es, no sé, una vez al mes, 2 veces al año? Podría, sí, con una, por ejemplo, experimenta ya 3 horas de sueño profundo, así. Entramos incluso a un estado de ondas teta, delta, ¿verdad? Que es como entrar al inconsciente y ahí se libera mucha información. Pero va a depender de cómo la persona esté, si está muy saturada, mucha carga energética, si están muy drenados energéticamente, ¿verdad? Y tienen muchas situaciones, muchas preocupaciones, quizás requiera unos cuantos meses en donde tenga esa disciplina, ese compromiso consigo para que pueda sostener un estado frecuencial, una frecuencia durante ese tiempo. Es decir, la frecuencia de esa persona se eleva durante la sesión, sale de ahí, pero si vuelve a su rutina habitual, vuelve otra vez y entonces de nada le sirvió. Pero si logra hacer ciertos cambios y ajustes, y entonces es como el mantenimiento, ¿verdad? Si viene regularmente, entonces es más fácil que pueda sostener esa frecuencia. Perfecto. Esa elevación. Ingrid, muchísimas gracias. Muchas gracias, yo encantada de recibirlos. Bueno, y nosotros vamos a regresar hasta el set principal de Llegó la Hora y más adelante Ingrid nos va a hacer una demostración que, bueno, como ya escuchamos, se tarda un poco más, pero vamos a tratar de resumirlo para efectos del programa y que ustedes en casa lo puedan ver. Compañeros, de momento ustedes sigan con más en Llegó la Hora. Vean qué montón de temas que les estamos compartiendo para tener una salud envidiable, porque sin salud no somos nada. Bien dicen que no importa el dinero, no importa la fama, no importa el trabajo, que si no hay salud, ninguna de esas cosas es realmente importante. Pero a veces damos un poquillo por sentado o ni siquiera nos detenemos a pensar en una nutrición balanceada para las necesidades de nuestros chicos. Comen una gran mayoría de veces lo mismo que nosotros, o les llenamos la lonchera de galletas y
no sé, de golosinas que quizás no es lo mejor para ellos. Y cuando están pequeñitos, cuando van compartiendo la parte de la lactancia con la alimentación, ahí sí todo el mundo, pero bueno, ¿verdad? Quisquilloso, pero cuando se van haciendo más grandes, ya como que van dejando de lado toda esta atención alimenticia y por eso hoy queremos hablar de este tema con la doctora Yerlin Villalobos de Nutrición Pediátrica para que ella nos pueda contar qué es lo que pasa en el mundo de la alimentación de los niños y cómo podemos verlo de una manera más sencillo sin que nos robe demasiado paso, demasiado estrés. Y doctora, bienvenida. Y bueno, yo lo pienso como en mis sobrinos, pienso en los hijos de mis amigas que llegan a una edad en que ya el chiquillo le gustó casi toda la comida y ya comen lo que sea, pero deberíamos igual balancearle la dieta como lo hacemos nosotros mismos. Bienvenida. Claro, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, yo me pongo a pensar qué bonito sería si todos los niños tuvieran el privilegio, ¿verdad?, de tener desde chiquititos esta guía alimentaria, porque no todos tenemos el conocimiento y cometemos ciertos errores en el camino que ya después puede que nos pasen la factura. ¿Qué ¿verdad? pasa con un niño que no tiene una alimentación adecuada para sus necesidades? No es lo mismo un niño de un año, un bebé prácticamente, que un chico de 6, 7 años. ¿Qué pasa si no vamos involucrando todos los grupos de alimentos? ¿Y qué podría suceder también a largo plazo si esta práctica no se corrige? Claro, ese es un problema que pasa mucho y como le digo, a veces por desconocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, vamos a tener niños con dos situaciones, ya sea que vayan a crecer con bajo peso y con falta de nutrientes, o por otro lado con un exceso de peso, que también a corto y largo plazo nos va a pasar una factura con el tema de enfermedades como diabetes a edades de niños, ¿verdad? A edades pequeñas. Sí, diabetes infantil. Sí, ¿Cuál es el correcto. caso quizás del niño más joven que usted ha tratado, doctora? Mira, no he tenido ahorita, he tenido casos de diabetes infantil por tema de diabetes 1, que ya, bueno, ya es una predisposición de genética, exacto, pero por dicha, hasta el momento he tenido casos donde sí llegan con exámenes súper alterados y ahí es donde, bueno, entra nutrición, ¿verdad? Y podemos revertir estos exámenes bioquímicos, ¿verdad?, de glucosas súper elevadas, y al empezar una alimentación balanceada con todos los grupos de alimentos, con las cantidades que ocupa el niño para su edad, entonces vamos a lograr revertir estos exámenes y no llegar a una diabetes, ¿verdad?, que es súper importante. Antes, porque sí recuerdo a mis abuelitas mencionar esto, la verdad no podría decir que mis papás, porque ellos creo que ya venían en una nueva generación de crianza, pero sí recuerdo el clásico concepto del niño redondito, el niño gruesito, el niño lindo, el niño sano. Claro. Ahora pues ya se va sabiendo que en realidad es lo opuesto. ¿Cuáles son los dos extremos en el caso de un niño con obesidad durante un largo plazo de su infancia y un niño más bien quizás con malnutrición o muy delgado? ¿En qué le podría afectar, por ejemplo, en su adolescencia? Si fuesen niñas, ¿les podría afectar su periodo menstrual? O en el caso de los varones, ¿cómo se les podría ver afectado? Sí, correcto. Mira, hay un tema que casi no se habla y es muy importante y que en ocasiones también no se conoce, y es el tema de la reproducción de células adipositas, que estas son las células que están en nuestro abdomen y que se reproducen desde que somos niños hasta adolescencia. Entre, vamos a decirlo así, malos hábitos que tenga el niño y coma más en exceso, estas células se van a estar reproduciendo en mayor cantidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño tiene sobrepeso, obesidad en su infancia, inclusive adolescencia, están ahí en constante reproducción estas células. ¿Qué afecta? O sea, ¿qué afecta esa sobreproducción? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar a la edad adulta con un número muy elevado de estas células, y ahí son estos adultos que les cuesta mucho bajar de peso, que rapidito tal vez empiezan a llevar un estilo de vida más saludable, pero de repente otra vez vuelven con un pico de aumento de peso. ¿Por qué? Porque estas células, cuando fueron niños y adolescentes, se multiplicaron mucho y tienen bastante cantidad para rellenar estas células, porque ¿qué es lo que pasa? Cada que se va rellenando, ellas se dividen y se van multiplicando, ¿ok? Entonces, si es un niño que tiene una alimentación balanceada, que su peso es adecuado para la edad, para su estatura, todos sus exámenes bioquímicos están bien, en rangos ideales, estas células sí se reproducen, por supuesto, porque es parte de crecimiento, pero va a llegar un número a un tope, ¿verdad?
Claro. Entonces, cuando ya van a ser adultos, ellos van a tener menos cantidad de células adipositas que rellenar, por decirlo así, mientras que un niño con sobrepeso, obesidad, durante toda su primera infancia y adolescencia, va a tener más células adipositas que rellenar. Doctora, me da muchísima curiosidad pensar que quién sabe cuántos de nosotros o amigos o familiares que quizás en su infancia tuvieron obesidad, que quizás ya en la adolescencia pues fueron controlando un poco más sus papás ese peso, pero en la adultez les cuesta y tal vez ni lo recuerdan o no lo asocian. No. Pero ahí podría haber una unión importante. Claro, porque van a tener más células adipositas que rellenar. Wow. Y eso es lo que uno tal vez no toma yo en nunca cuenta. lo había escuchado. No toma en cuenta, exacto. Y es en estas edades, infancia y adolescencia. Ya en adultos nada más están las que quedaron para rellenar. Entonces, igual puede haber prevalencia de sobrepeso, obesidad por esta cantidad que reprodujo en esta edad. Claro. Y pero contrario a un niño que ha tenido una alimentación balanceada, variada y que ha mantenido un peso adecuado para su edad durante todo su crecimiento. Wow, o sea, auténticamente esta parte jamás nadie ni siquiera me la había explicado. Sí. ¿Cómo se involucra la nutrición pediátrica, que es justamente lo que estamos hablando de esto, para que un adulto pueda alcanzar esta etapa con salud? Quiero agregar un mito que no sé si es real, me imagino que algo de verdad ha de tener, de que cuando los niños pues comen muy poquito, que son extremadamente delgados o si tienen un caso de anemia, que entonces no van a crecer la altura que podrían tener, o si no tienen el consumo de proteína adecuado, sus músculos pues no, o huesos, no sé, incluso no van a desarrollarse adecuadamente, o lo que naturalmente por su genética hubiese podido ocurrir. ¿Eso qué tanto es cierto? No, sí es muy cierto, porque vamos a ver, como el extremo de un exceso de peso no es bueno en la salud, tampoco un bajo peso, ¿verdad? El niño que se mantiene en bajo peso en todo su crecimiento, estos nutrientes que no está recibiendo van a tener consecuencia con el crecimiento de su masa muscular, con la formación de huesos. Por ejemplo, son personas jóvenes que pueden tener osteoporosis, por ejemplo, por falta de calcio. No sabía que había osteoporosis en casos jóvenes. Exactamente, o bien son personas que también, vamos a ver, no crecieron lo suficiente o van a tener problemas a nivel de, como decís vos, anemia, presencia de enfermedades por falta de nutrientes. ¿Qué tanto podría afectar a un niño la malnutrición con los estudios? Porque tal vez está entrando al kinder o en la escuela y sus notas son bajas, siempre lo atribuimos o a que tiene déficit atencional o que es distraído y ahí le podemos ir agregando un montón de características debidas a por qué no puede sacar buenas notas. Pero ¿cuántos de esos padres se detienen a pensar si los alimentos que consume le están ayudando a este desarrollo? Sí, claro, y es que tiene todo que ver, porque en consulta de hecho hablamos mucho del tema de las rutinas, ¿verdad? En ocasiones me dicen, es que se duerme a las 10 de la noche. A las 10 de la noche un niño no tiene que estar despierto. Claro, no cumple. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ya a partir de ahí estas rutinas están totalmente desordenadas, al otro día, pues vas a levantar, por ejemplo, hablando de un niño escolar, lo vas a levantar sin ganas para ir a la escuela, sin ganas de comer. Esos niños que siempre cansados. Quizás podría ir un poco por ahí, no es que son perezosos, ¿no? Y por horas de sueño y por este tipo de cansancio que está presentando el niño, no va a querer comer. Y por más que vos le obligues, y inclusive hasta le pongas comida saludable, le ofrezca comida saludable, no va a querer por falta de una rutina en donde ya tengas establecido la hora de cenar, la hora de acostarse. Al otro día nos levantamos 5 o 6 de la mañana, para que por ahí de las 6:30, que ya se bañó, ya está listo, va a sentarse a desayunar. Claro. Pero si levantas a un niño media hora para irse para la escuela, mira, corra, ponga, bañese, hágale, vea, que les desayuno, que comas el pancito, vaya, lléveselo de camino. Yo sería esa mamá, doctora, de fijo, porque yo siempre, o sea, yo dejo todo para más tarde y siempre vengo al canal súper apresurada. Sí, mira, es difícil, porque bueno, yo soy mamá de 2. Claro. Y siempre carreras, ¿verdad? Siempre carreras, pero definitivamente uno tiene que organizarse para evitar esto, porque a mí en lo personal me pasa que un día de carreras es un día terrible. Ya mal humor, no me quiero bañar, no quiero ir a la escuela, no quiero comer, las meriendas me las regresan a la casa, no tocaron meriendas y llegan con muchísima hambre a la casa. ¿Cómo podemos ahora, doctora, que toca el tema de las meriendas, antes de continuar con la siguiente pregunta, cómo podemos? Porque
Mientras están en la casa, si uno tiene un poquito más de control sobre los alimentos, se puede ir llevando un orden específico de lo que van comiendo. ¿Qué pasa cuando ya salen al mundo exterior? Cuando, aunque hayan ido a fiestitas de primos, de amigos, ya están solos totalmente, aunque lleven su merienda saludable, ¿cómo podemos hacer este trabajo de interiorizarles que lo que llevan de la casa es lo mejor que puedan tener? No lo más rico, no lo más feo, no, lo mejor. Porque yo sí recuerdo en la escuela, sobre todo, intercambiar las meriendas, porque mis papás me enviaban esas cosas que yo percibía aburridas y yo quería los paquetes. Y entonces iba y negociaba para que me los dieran. ¿Cómo podemos? Pues porque eso forma una gran parte de la alimentación del niño durante el día. Sí, mira, es un trabajo desde siempre. Yo siempre digo, aunque estén pequeñitos, hay que hablarles a su nivel, ¿verdad? Explicarles por qué mi compañerito lleva esta galleta y yo llevo esta, o por qué si puede comer dulces o en su merienda, porque pasa, ¿verdad? Claro. ¿Por qué lleva dulces y por qué yo no? Entonces siempre es explicarles que es justamente eso. Aquí estamos con alimentación que va a ser nutritiva, que va a ser saludable para vos, que si los invitan a una fiesta, es una pregunta que pasa mucho en consultado, ¿qué hago cuando las fiestas? Porque obviamente hay piñata, hay pastel, hay helados, entonces, bueno, pero fiestas no hay todos los días ni todos los fines de semana. Es verdad. Entonces, vayan a la fiesta. Dejar más bien para esos días. Exacto, exacto. Y una práctica, bueno, pues que se tiren a la piñata, agarren los dulces, y una práctica que al menos hacemos en casa, es que estos dulces, bueno, aquel chiquito casi no agarró, vaya, compártalos. ¿Y qué es lo que pasa? Los pongo en casa, en un lugar donde no estén a mano. Porque si están a mano, y por supuesto que van a estar agarrando y mamá ni cuenta se dio, ¿verdad? Entonces que no estén como a mano y más bien a mano que estén las frutas, que esté el yogur, que esté tal vez galletas, sí, galletas que sean saludables, y que ellos vayan interiorizando esto, porque va a llegar un momento en que ya no va a ser mamá la que va a tomar la decisión, ¿verdad? ¿Qué pasa, doctora? Acabo de pensar un caso muy cercano porque mi sobrino está en esa temida etapa de la adolescencia donde son monstruos devoradores de lo que sea alimenticio, y si él ve un paquete de esos de galletas, digamos de chocolate y crema en el centro, y hay un paquete de 12, él puede sentarse, y lo ha hecho, y es que lo hemos atrapado antes de que, ¿verdad?, ocurra una catástrofe, se podría comer el paquete de las 12. Y creo que tenemos el concepto de que los hombres, sobre todo en la adolescencia, comen mucho y se les permite que coman lo que sea. ¿Cómo podríamos jugar con un balance? Primero, para que no caigamos en quiebra. Porque yo también le digo a mi sobrino, eso es una renta. ¿Quién va a pagar un paquetote de galletas diario? Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esa parte? Ok, yo aquí te hago una pregunta a vos. ¿Quién compró las galletas? Mi hermano de fijo, le mando un saludo, de fijo fue él el que se las compró. Pasa mucho que me dicen, es que solo come tal galleta o solo toma tal bebida. ¿Quién compró eso? El niño no fue, agarró el carro, fue al súper, compró, echó. Claro. Entonces ahí es donde viene la responsabilidad de mamá, papá, encargados o adultos que estamos alrededor para tomar decisiones de qué comprar y qué no llevar a casa. El niño no va a estar consumiendo dulces si no los tiene ahí. No va a estar consumiendo tantas galletas dulces si no están en la casa. Pero si yo como mamá, papá encargado las estoy ofreciendo, pues entonces ahí está cayendo la responsabilidad. Sí, uno cree que se van a comer una o dos a la semana y cuando se dan cuenta. Doctora, ¿en qué momento como papás o encargados de un niño, desde que empieza a comer, desde que es un bebito hasta los 10, 15, 16 tal vez? Tal vez ahí. ¿En qué momento sería una buena idea ir a visitar a una nutricionista pediátrica? Mira, desde que están recién nacidos, ¿verdad? Bueno, en el caso de a partir de los 5 o 6 meses, que es cuando empieza la alimentación complementaria, ahí pues entra lo que es nutrición pediátrica, y a partir de ahí para llevar asesoría justamente, iniciar alimentación, qué debo dar, qué no debo dar, cuáles son los alimentos que debo esperar hasta el año, después del año, cuáles alimentos puedo incluir. Y así, la idea es que por lo menos una vez al año, igual como cuando visitamos al médico pediatra una vez al año, se visita al nutricionista para tener esta guía, porque sí, al inicio comen poquito, por supuesto, más que si están con lactancia materna y demás, pero ya después que ya dejan la leche materna, bueno, ya va a incrementar el volumen de alimentos que ellos van a comer, se agregan alimentos nuevos también, y de ahí en adelante, ¿verdad? Cada etapa de la vida va a ir incrementando el consumo alimenticio. Además,
presencia de enfermedades, intolerancias, alergias, Claro. ¿verdad? Son muchos temas. ¿Cuáles podrían ser algunos signos para que tengamos muy presente, si no lo hemos hecho y ocurre algo, por lo menos tenerlo muy presente? No sé, algún tipo de alergia en la piel, porque a veces es como, bueno, vamos, digamos, por ejemplo, al dermatólogo, Sí, claro. pero en realidad podría ser algo nutricional. ¿Cuáles síntomas usted consideraría, doctora, clave para asistir a un nutricionista pediatra? Con respecto a alergias, decís. No, o en general, algún síntoma o cosas que vos ves de, aquí podría ser quizás algo alimenticio. Sí, claro, bueno, yo pienso que también la lucha día a día, ¿verdad? Si Bueno, día a sí. día tenemos una lucha en la que realmente no está consumiendo nada o por el contrario, quiero comer de todo y es muy selectivo, niños muy selectivos también pasa mucho y esto es porque no fueron, desde la alimentación complementaria no se incluyeron todos los grupos de alimentos, entonces 2, 3 años van a ser niños muy selectivos, entonces por eso les digo que es súper importante desde que están chiquititos y ahí para adelante, ¿verdad? Y con respecto a alergias, pues es de manera integral, ¿verdad? No pasa nada que vayan primero a un dermatólogo, ¿verdad? Que ya nos diga si hay una alergia o intolerancia. Y a partir de ahí, toda una guía con respecto a qué alimentos debo prevenir en el consumo de la presencia de esa alergia. Puede ser a nivel de piel, que presente alguna alergia, inflamación, diarrea, Claro. ¿verdad? Son diferentes síntomas que pueden aparecer. Doctora, me encantó esta conversación porque a veces creemos que por el camino recorrido ya nos la sabemos todas, pero ¡ay, qué error que seamos tan soberbios en temas de especialistas, porque sin duda ni los hemos estudiado, ni lo conocemos todo, y estos espacios creo que nos alivianan las dudas y nos entregan muchísimo conocimiento. Sí, muchas gracias por la invitación, espacios muy valiosos para que todos tengamos información valiosa. En nuestra Muchísimas vida. gracias. Pueden encontrar a la doctora Nestatera Médica, la Torre Médica en Escazú, para que saquen una cita, para que puedan dialogar con ella, para que los pueda guiar. Yo que conozco niños que de verdad del pollo o de los nuggets y una Claro, galleta no pasan, normal, pasa. yo creo que puede ser un gran paso para este 2025 ir a una consulta. Claro, bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar un poquillo de tema porque hoy justamente yo hice una clase de yoga y estaba perdida con la respiración. Así que Pablo en este momento nos va a entregar varios detalles de cómo podemos mejorar este asunto. Gracias, Sarita. Sí, a veces cuesta respirar bien, lo hacemos todos los días, lo hacemos a cada rato, pero bueno, falta saber incluso para qué nos sirve o conceptualizar un poco más, ¿verdad? ¿Qué es la respiración? Tenemos aquí una especialista, Ana Teresa Chacón, ella es experta en acondicionamiento físico y también fuerza, pero el tema de hoy es interesantísimo, la respiración. Gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, podríamos ir metiendo el concepto, ¿verdad? ¿Qué significa respirar? Porque para uno es como un ejercicio muy mecánico de meto aire, saco aire para sobrevivir. Pero más para profundizar un poquito más, ¿qué es respirar? Bueno, la respiración es una función vital de nuestro organismo, ¿verdad? Sin ella simplemente no podemos sobrevivir, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles técnicas podemos aplicar nosotros para respirar mejor? Porque a veces de pronto pues no lo hacemos bien, depende del entrenamiento que estemos haciendo, si es de pesas, si es cardiovascular, si estamos en un estiramiento, si estamos calentando, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que respirar? Sí, es una muy buena pregunta. El tema es cómo respiramos en el día a día para que eso impacte también en nuestro deporte. O sea, cómo respiramos nuestras 23 horas, ¿verdad? Que no agarramos una hora de ejercicio y las otras 23 horas, ¿cómo estamos respirando? Entonces, realmente esas 23 horas son las que van a impactar en nuestro sistema. Entonces, cuando a mí me dicen, Ani, ¿cómo debo respirar para triatlón? ¿Cómo debo respirar para maratón? ¿Cómo debo de estirar para el entrenamiento de fuerza? Es ahí donde viene la clave más importante, cómo respiro yo en mi día a día para que eso tenga un impacto positivo en mi organismo. Sí, bueno, y lo hacemos también de manera coordinada, por ejemplo, inhalando por la nariz, suelto por la boca o viceversa también, pero nos vamos a enfocar en esta entrevista en la respiración nasal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puedes explicar la respiración nasal y cómo podemos hacerla de tal manera de aprovechar mejor la oxigenación dentro de nuestro organismo? Bueno, vamos a hablar de lo que es una respiración funcional, ¿sí? Entonces, la respiración funcional quiere decir que es una respiración lenta, sutil, diafragmática
y nasal. Entonces es una respiración suave. Nada que... No, nada. Exacto, lenta, donde yo también pueda llenar tanto mi parte un poco torácica como mi parte también del abdomen, ¿ok? Es una respiración diafragmática. ¿Qué es lo que sucede? Tanta comodidad en el mundo, en la vida cotidiana, trae incomodidad. Tanta comodidad trae incomodidad. Entonces, la gente con tanto estrés, el pasar tanto tiempo sentados, no tener buen movimiento durante el día, hacen que nuestros patrones respiratorios se pierdan. Entonces, eso provoca que nuestra respiración se quede acá, en la parte de arriba, en la parte torácica, y no llegue abajo. Entonces, perdemos un montón de información, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de hombro, y eso es por tener un mal patrón respiratorio. Hablando de patrones respiratorios, más o menos, ¿cuántas veces respiramos al día, los seres humanos? De 20.000 a 30.000 veces al día. Lo normal, eso es lo correcto. Eso es lo que trae, es un síndrome de hiperventilación crónica. Entonces, porque respiramos demasiado. Por lo mismo, es mejor respirar menos. Es mejor respirar menos, porque eso es la paradoja del oxígeno. Entre menos respiremos, más oxigenamos. ¿Ah? Y entre más respiramos, más estamos mandando esa señal al organismo como de desperdicio. Es como, respiro demasiado y tras de eso las respiraciones se quedan acá. Usted ve que las personas respiran mucho de la parte del... Sí, de acá. Sí. Del pecho. Sí, Además, yo te puedo decir, respire profundo. Infla el pecho. Entonces la persona llega, los chiquitillos o los adolescentes, yo soy profe de educación física, entonces yo les digo, chiquillos, respire profundo, y los chiquillos hacen esto. Profe, ¿verdad? Y eso realmente no es una respiración profunda. Una respiración profunda es cuando logramos expandir una expansión lateral de nuestras costillas. También nos han enseñado que una respiración profunda es solamente llenar el abdomen de aire como un sapito, siempre dicen, ¿verdad? Y realmente es una expansión lateral de nuestras costillas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ves que se mueve? O sea, lo que hacemos, el cilindro hace esto, ¿sí? El patrón respiratorio es el patrón fundamental de todo movimiento. Si yo no tengo una buena respiración, yo no voy a lograr tener un buen movimiento. Sí, y eso se refleja en el desempeño, ¿verdad? Porque venías a hablar incluso de el desempeño, de lo que es funcional para mí y me va a llevar a ser un poco más productivo en mis actividades pues, deportivas, en este caso, respirar mejor. Claro, correcto. Lo que sucede es que nosotros tenemos lo que es el core, ¿verdad? No solo son los cuadritos, lo que la gente piensa, ¿verdad? Como la chocolatina, no. O sea, es muchísimo más que eso. Nuestro core, nosotros tenemos el diafragma, que es el músculo respiratorio. Tenemos transverso abdominal, que es una fajita que está debajo de ese diafragma. Tenemos el suelo pélvico y tenemos también toda la parte de atrás, los dorsales, los multífidos y también inclusive los glúteos, ¿verdad? Son parte también de nuestro core. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no ejercito mi músculo de la respiración, yo estoy dejando partecitas de ese core para que no sea totalmente fuerte. La gente solo se enfoca en hacer planchas, en hacer abdominales, en crunches, y tenemos que trabajar la parte respiratoria para que usted tenga un movimiento que le logre un buen desempeño físico. Y vos que sos experta en fuerza también, no sé si es un mito o una realidad, pero el respirar bien me puede llevar a desarrollar un poco más de fortaleza física. Por supuesto que sí. O resistencia, no sé cómo lo podrás explicar. Lo que sucede es que en la parte de fuerza, vamos a ver, tenemos otros patrones respiratorios. Hay gente que respira por la boca como para tener más capacidad de llenar, ¿verdad?, el cilindro de aire. Uno lo siente, por ejemplo, en un levantamiento de una barra por un press militar de hombro aquí, si yo me quedo sin aire, se me viene abajo todo, ¿verdad? Exacto. En cambio, si yo agarro, uno dice agarro fuerza, cuando uno dice agarro fuerza, ¿qué es lo que hace? Empieza a respirar, ¿verdad? Exacto. Ahí hay un patrón que mucha gente utiliza, un patrón bucal, respira por la boca, sí, mete más aire al cilindro y protege toda esa estructura. Pero ¿qué es lo que yo les recomiendo en los entrenamientos de fuerza? Ok, ejecute, haga sus repeticiones y luego en los tiempos de descanso trate de volver a nariz todo lo más rápido que usted pueda. Utilice su set de descanso para volver a nariz.
En lo que es acondicionamiento físico, en la parte de correr, en la parte de, pongámosle triatlón, la respiración se maneja en diferentes intensidades. A un 60%, que las personas principiantes sería lo ideal que empiecen ahí. O sea, eso es media máquina, más o menos, ahí al 60. Un ritmo en el cual usted pueda mantener una conversación conmigo. Claro. Entonces usted puede ahí una conversación así como, ¿cómo te fue hoy? ¿Todo bien? Estamos hablando, pero la idea es mantenerlo totalmente nasal. Inhalo por nariz nada y de la boca. exhalo, exacto, y exhalo por nariz. Ajá. Al 70%, bueno, yo puedo subir un poquitito, unas cuantas respiraciones por la boca, sí, pero me puedo devolver rápido a mi nariz. 80% ya es más duro, ¿sí? Ya el cuerpo exige más ventilación, entonces me va a costar devolverme un poquitito más a la boca, pero es lo ideal, o sea, a diferentes intensidades, usted devuélvase a su nariz lo más rápido posible. Devolverse a la nariz es como un buen... Es lo mejor. Una buena base realmente. para uno. Ok. Con el tema del ejercicio más anaeróbico, bueno, más bien el ejercicio de levantamiento de pesas, un poco más de fuerza, ¿recomendás a la gente, por ejemplo, que haga una repetición y respire, o haga toda la repetición completa y después suelte el aire? En la respiración, ¿cómo se maneja cuando hay peso, cuando hay levantamiento de peso, de pesas? Ok, bien, voy a explicar algo muy importante. Nosotros siempre tenemos que meter aire al cilindro, ¿ok? Porque voy a poner un ejemplo de una lata de Coca-Cola. Tenemos una lata de Coca-Cola totalmente vacía. Usted llega, agarra la lata, ponemos una latilla ahí, viene y le cae un montón de peso encima, ¡pum! La lata, ¿qué pasa? Se arruga, ¿verdad? Queda ñata. Exactamente. En cambio, si tenemos coca y la lata está cerrada, yo llego y le meto un montón de peso y no pasó nada, ¿verdad? La latilla queda ahí, entonces todo bien. Pasa exactamente lo mismo con el cuerpo. Yo necesito meter aire a mi cilindro para poder mover el peso. Ajá, entonces, por ejemplo, vamos a poner el movimiento de un squat, de las sentadillas. Ok. Entonces, yo meto aire. Ya si usted tiene un buen patrón respiratorio bien educado, usted puede meter el aire por la nariz. ¿Ok? Pero si usted tiene un patrón que no está educado y le cuesta, utilice su boca. El patrón respiratorio es totalmente entrenable. Entonces, ok. Pero tiene que ser consciente, ¿verdad? Porque a veces uno respira y no se da cuenta que está respirando. En el momento en que usted ejecuta cualquier acción que traiga una carga, usted tiene que ser consciente desde los pies hasta su cabeza. ¿Por qué? Porque yo necesito generar la mayor tensión en mi cuerpo posible. A veces uno está haciendo pesas, uy, las deudas, uy, tengo que pagar el carro, tengo que pagar el teléfono. Tiene que estar muy concentrado. Tengo que llamar a mi mamá. Se le olvida a uno respirar también. La alineación bajo carga. ¿Cómo me coloco yo en la barra? Es fundamental para que todo salga bien. Y desde ahí viene y entra el patrón respiratorio. Entonces, ¿qué hago? Ok, lleno mi cilindro de aire. Estamos con el squat, estamos con la sentadilla. Lleno mi cilindro de aire, me voy para abajo con el aire y suelto el aire cuando yo termino el movimiento. Ajá. Entonces nosotros utilizamos una respiración que se llama la respiración escudo. Yo no sé si acabas de escucharme que yo hice como... Ahí uno se desinfló un poquito. No es lo mismo yo botar, donde yo aflojo mi abdomen, que botar de esta manera, donde yo pongo muy tenso mi abdomen. Y sigue fuerte. Y sigue fuerte, porque eso trata. La presión intraabdominal se da por medio de la respiración. Entonces yo necesito meter aire para que mi cilindro, mi centro esté protegido. Sí, Si yo quiero tener un excelente entrenamiento, mi centro tiene que estar totalmente estable para que él le pueda transferir información a miembros inferiores y a miembros superiores. Pero todo parte del centro y todo parte entonces de la respiración. Wow, qué impresionante la importancia que tiene la respiración en nuestra actividad física. Sin duda alguna, muy interesante esta entrevista, Ana. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales también? Bueno, me pueden encontrar como Anaerobic Trainer. Anaerobic Trainer en Instagram. Sí, en Instagram. Okay, perfecto. Bueno, a llenar el cilindro, a aprovechar esas respiraciones para ser pues mejores en lo que hacemos con el deporte, ¿verdad? Y bueno, te esperamos la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, nosotros vamos a seguir con más aquí en Llegó la Hora. Bueno, en estos momentos o en la actualidad, habemos muchos trabajadores independientes, ¿verdad? También incluyo a mi compañero Pablo y a mi compañera Sara, ¿cierto?
Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿verdad? Sobre los trabajadores independientes, qué es lo que implica, qué significa trabajar por servicios profesionales. Hoy tenemos a la experta Karen Villalobos, quien nos va a desmenuzar un poco sobre este tema que se las trae. Bienvenida. Ay, gracias, Karen, por venir. Gracias. Yo siempre cuando tengo una entrevista con un abogado me siento respaldada, que me van a dar toda la veracidad de los hechos. Yo quiero que hablemos de todos los deberes, todos los derechos que tenemos, porque hay una falsa creencia de que si somos trabajadores independientes, aunque la pulseamos un poco más, quizás porque tenemos que buscar la manera de que nos entre un ingreso, pensamos que no tenemos que pagar nada. Que eso del IVA es cuento de quién sabe quién, que renta de quién sabe a dónde, y ahí uno entra al banco y ve ese montón de cobros y uno, ay, para después. ¿Cuáles son como los más conocidos o los más básicos deberes y derechos que tenemos como trabajadores independientes? Bueno, la primera cosa que tenemos que conversar es justamente esto. El tema impositivo es súper importante en términos de cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones como trabajadores independientes. Cuando yo soy profesional liberal o soy trabajador independiente de alguna disciplina técnica, tengo que estar claro en que tengo que registrarme ante la administración tributaria, tengo que pagar el IVA mensualmente y una vez al año tengo que tomar todos mis ingresos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año y restarle todos mis gastos que tienen que ver justamente con la operación o con el desarrollo de mi actividad y a partir de ahí calcular mi impuesto sobre la renta y pagarlo a más tardar el 15 de marzo de cada año. Eso en realidad son los impuestos que nos corresponden a nosotros. Justo. Porque el IVA en realidad lo paga pues quien nos contrata. Ajá. Sí, el IVA tiene una característica que es lo que llamamos impuestos indirectos, es decir, me lo cobran a mí, pero yo se lo tengo que trasladar en la factura a mi cliente. Entonces es muy importante también porque tal vez es muy común escuchar en la calle que le dicen, bueno, no me haga factura, pero no me cobre el IVA. Es súper común, ¿verdad?, escucharlo, y esto es un error muy grave y es importante que los trabajadores independientes tengan claro que la administración tributaria nunca va a llegar a pedirle al consumidor de ese servicio a cobrarle el IVA, va a ser a nosotros. Entonces, aunque nosotros se lo traslademos en el precio de la factura a nuestro cliente, la obligación sigue pesando como trabajadores independientes en nosotros. Entonces, estar claro en que flaco favor nos estamos haciendo por ahorrarle unos colones a nuestros clientes en asumir ese riesgo fiscal. Sí, eso con el IVA, pero también llenos un poco más simples al SIMPE, casi la misma palabra, simple, sí. SIMPE, que para uno es más simple, sí, pero ya parece, a parecer le quieren dar más trazabilidad incluso a los depósitos de SIMPES, que parecieran como toma la plata y ya, sí, pero ahora el trabajador independiente va a tener esta trazabilidad, como cómo va el dinero, por dónde viene el dinero. Han hecho varios intentos legislativos para reformar el artículo 106 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el 106 ter, que son los que regulan cómo podemos obtener, o mejor dicho, cómo puede la administración tributaria obtener información de las cuentas bancarias de los contribuyentes. A la fecha y para uso nacional, o sea, para que la administración tributaria venga a cobrarme a mí impuestos, tienen que contar con la orden de un juez para poder acceder a esa información. Pero esto, si les soy totalmente honesta, como se viene moviendo a nivel, el panorama mundial está cerca de cambiar, porque ya la administración tributaria tiene la facultad de poder solicitar esa información, esa misma información financiera, para intercambiarla con otras jurisdicciones a raíz de convenios internacionales que tenemos. Entonces, esa barrera que tenemos de la figura del juez para poder tener acceso a esta información, probablemente no falte mucho para que desaparezca del ordenamiento. Entonces sí es importante estar en regla porque sí, el SIMPE es un tema, digamos, que en el momento en el que se logre tener acceso a esa información, mucho del sector informal se va a ver muy golpeado, digamos, desde la perspectiva fiscal. Cuando hablamos en términos de un trabajo independiente, pensamos que lo único con lo que tenemos que cargar, digamos que quienes sí lo tienen presente, renta, IVA y estoy listo. ¿Hay algún otro deber que deberíamos tomar en cuenta si queremos trabajar o ya ejercemos como independientes? Sí, claro, la Caja Costarricense del Seguro Social es otra administración tributaria que tenemos que tomar en consideración cuando estamos empezando a desarrollar nuestra actividad como trabajadores independientes, porque es
otra obligación tributaria, o sea, las contribuciones de la seguridad social son tributos también, responden a la misma naturaleza que responden los tributos que le pagamos al Ministerio de Hacienda, con una destinación específica que sí tiene la caja, que es el fondo de pensiones, que al que aspiramos todos llegar a tener algún día. Y no te escucho convencida de eso. Bueno, no se sabe. Es un tema, digamos. A lo mejor en la levanta palestra. esta situación y nos queda una super pensión. Queremos pensar que existen las posibilidades de, con una reforma estructural de cómo funciona el sistema recaudatorio de la caja y financiero de la caja en términos presupuestarios, que pudiésemos llegar, digamos, a repuntar esta situación, pero el panorama sinceramente no es muy esperanzador. Pero también está el régimen de salud, que se paga también justamente con estas contribuciones especiales que todos y todas pagamos a la Caja Costarricense del Seguro Social. La caja tiene 5 categorías de contribuyentes. En la primera entramos pagando muy poquitito, y podemos, en la última categoría, en la número 5, podemos llegar a estar cancelando el 18.67% más o menos, lo cual es una carga tributaria muy alta. Si lo comparamos también con los trabajadores en planilla, digamos, en relación de dependencia, que tienen una carga tributaria de 10.67% y no más, tenemos ese tema. Y si además consideramos que los trabajadores independientes tienen, en términos tributarios, del impuesto sobre la renta, cuando yo estoy en planilla, alrededor de 942 mil, creo que está en este momento, para este año, no pago la retención al salario. Si yo llevo eso al trabajador independiente, mi tramo exento es la mitad. De hecho, justamente, entonces estoy grabada por el doble, básicamente. Yo tenía, bueno, justamente no tenía muy claro, porque a veces, bueno, a mí los números, o no tanto los números, como todo el sistema de trabajar, o sea, de trabajar independiente, a mí a veces me abruma, sí, me siento totalmente perdida. Y cuando yo me inscribí como trabajadora independiente, y cuando me fui a inscribir ya en la caja de esta manera, pues en ese momento mi cuota era muy baja. Entonces yo, ay, excelente, bajitita, no tengo ningún problema. Pero hace poco me explicaron que en realidad tener una cuota muy baja puede ser perjudicial, porque entonces mi pensión podría llegar a ser muy baja en caso de que haya, que yo sé que habrá, pero podría llegar a ser bajísima. Entonces que sería bueno ir a arreglar como mi estado con la caja para que sea adecuado a mis ingresos actuales. Sí. Tenemos la obligación de estar recurrentemente, que eso a mí me parece un error desde la perspectiva del sistema. Yo creo que es algo que tendríamos que valorar y que cambiar en cómo está establecido hoy esto en la seguridad social. Pero tenemos la obligación de recurrentemente ir a pedir una revisión de nuestra tarifa a la caja para que nos lo ajusten de acuerdo a nuestra realidad económica. Pero yo creo que hay maneras más simples de resolverlo, y de hecho partes de las propuestas en las que se vienen trabajando desde la Comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y otros foros es en mudar a un proceso de contribución de la seguridad social que se parezca mucho más al IVA. O sea, si yo por mes tengo un monto, me gané un monto específico, se lo declaro a la caja y con base en eso pago mi seguridad social. Claro. Esa es una de las propuestas, digamos, que está hoy estudiándose y que tiene mucho más sentido, porque imagínate, vos pagás técnicamente lo mismo todos los meses, y no hay nada más irregular en ingresos que un trabajador independiente. O sea, yo no le puedo asegurar que mis ingresos de febrero, que estamos en este momento en temas de cierre fiscal, entonces las asesorías tributarias van y vienen, van a ser los mismos que en junio, por ejemplo, cuando ya la gente está cansada de escuchar de impuestos y quiere darse unas vacacioncitas del tema. O sea, realmente no es lo mismo, y pago lo mismo cada mes a la caja. Entonces, qué locura. Pensar en un sistema que se adapte mucho más a la realidad de los trabajadores independientes puede llegar a resolver un montón de temas financieros que la caja tiene y que no están siendo tomados en cuenta, y que además afectan muchísimo a los trabajadores independientes. Hay mucha gente que es trabajador independiente, y para mí es la que la tiene como más, no sé, más difícil. Por ejemplo, Mami es trabajadora independiente desde hace casi 40 años, ¿verdad? Mi papá Entonces también. ella ha tenido que ponerse en regla con todas las novedades, ¿verdad? Pero antes ni no tuvo una persona que le llevara la contabilidad ni nada. Y ahora resulta que llegan estas personas que desde hace un montón de años son independientes y les tienen una sanción millonaria. ¿Cómo pueden hacer para los arreglos y todo eso para no desangrarlos, digamos, tampoco con Hacienda y todo eso? Y ahí entramos a la parte de los derechos, que es muy importante. En este momento está en vigencia una ley de condonación de sanciones, intereses, multas y recargos
con la seguridad social en la que podemos llegar, solicitarle a la administración tributaria de la caja esta información y decir, bueno, vamos a llegar a un arreglo de pago, pero por el principal de la deuda. Y entonces me quito todos estos recargos que se vuelven una bola de nieve que termina sin intereses. Karen, ¿qué sería el principal? El principal es la deuda, digamos, qué sé yo, si mis cuotas con la seguridad social son 200,000 colones al mes, entonces, y yo no las he pagado en los últimos 6 meses, tengo intereses y tengo una sanción y entonces que sea solo por los 200. Por los 200. Entonces yo llego a un acuerdo y pago en tractos los montos acumulados solo de ese principal. ¿Qué pasa con el caso de los seguros? De los seguros, digamos, como uno como trabajador independiente. Los seguros independientes también, de las pólizas. El seguro de riesgos del trabajo. Exacto, sí, bueno, esa es otra obligación también que tienen los trabajadores independientes, suscribir una póliza de riesgos del trabajo con el Instituto Nacional de Seguros. Esto realmente no es muy costoso y es muy fácil de tramitar, se puede inclusive tramitar en línea y no es complicado y es bastante recomendable porque primero es una de las obligaciones que tenemos todos los trabajadores independientes y segundo nos permite tener cierta cobertura en caso de accidentes, en caso de cualquier tipo de riesgo que se tenga al momento del desarrollo de la actividad profesional, que nos ayuda mucho porque realmente un profesional independiente, su fuente de ingresos es sí mismo. Claro. Y en el momento en el que sí mismo no pueda producir, esa clase de seguros entran al rescate y como te digo, no son cuotas demasiado altas, no son montos que vayan a desfinanciar a nadie, entonces es un buen que ponernos en regla con los temas de los seguros de riesgos del trabajo. Es muy interesante porque al menos quizás en los gremios en los que yo me he desenvuelto hay como un estigma sobre todo esto, es como, no, el IVA, como mencionó ahora, no, uno ve cómo no lo paga, el renta, lo mismo, el seguro la póliza de trabajo, no, uno no necesita eso, y andamos como, ¿verdad? Como por la sombra, sí, de la ley. Claro, porque decimos, no, a mí yo rompo el sistema, a mí el sistema no me domina, y vamos en este rollo, y estamos rodeados de personas así, entonces claro, yo por mucho tiempo decía, no, claro, porque yo tengo que pagar una póliza, pero no, y nos volvemos como rebeldes contra el sistema cuando en realidad es ponernos en regla para que todo funcione adecuadamente. Y yo quisiera, digamos, traer a colación la importancia tal vez de estar en regla con la caja también, que esto es muy importante. Si yo soy trabajadora independiente y debo más de 2 cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social y saliendo de aquí, de esta entrevista, tengo un accidente de tránsito y me tienen que hospitalizar, mi seguro no me cubre. Y la caja mi seguro de la caja no me cubre y me van a emitir, después de todo el proceso de hospitalización, voy a salir enferma, con una dificultad para trabajar, con una factura gigantesca con la caja. Altísima. Y ese es otro de los puntos de pelea que han habido durante el proceso de esta ley de condonación que nos permite condonar estos montos. Muchas de las personas que están hoy con una incapacidad de poder regularizar su condición con la caja es porque tuvieron hospitalizaciones, las facturas médicas se dan por montos astronómicos y no pueden llegar a ponerse al día porque las cuotas que les dan prácticamente son sus ingresos mensuales, entonces tienen que escoger o pagarle a la caja o darle de comer a sus hijos, entonces sabemos que si sus hijos no se han muerto de hambre es porque no le pagaron a la caja. Esta situación está cubierta también por esta ley de condonación, entonces es muy importante que las personas se asesoren bien, porque por un tiempo la caja no estuvo aceptando esa posición, pero en realidad que a mí me cobren una factura por estar moroso es un tipo de sanción. Es lo que se conoce como una sanción impropia. No me cobran un monto específico de multa, pero me estás castigando por haber estado moroso, porque de otra forma no me estarías cobrando esta factura. Entonces, a partir de esa discusión se logró aceptar que la caja acepte también la eliminación de las facturas y los recargos médicos dentro de esta ley que está vigente hoy, que va a estar vigente hasta diciembre de este año. Entonces, es muy importante ponernos al día. Otra cosa muy importante que mencionaba Pablo ahora es le vienen con un montón de multas de un montón de años hacia atrás y demás. Sí. Bueno, ya pasó también en mayo del 2023 se aprobó la ley de prescripción para los trabajadores independientes, circunscribiendo algo que siempre debió de haber sido, o sea, en todos los demás tributos y en todos los demás plazos de prescripción con la administración pública el plazo es 4 años y la caja lo tenía por 10, sin ninguna razón jurídica para tenerlo. Pero dichosamente, digamos, después del 2023 se corrige esta situación y los trabajadores independientes ahora también pueden ir revisar sus deudas y decir, ok,
vamos a hacer la solicitud de la prescripción por los 4 años de aquí para atrás y de aquí para adelante me condonan intereses, sanciones, multas, recargos de facturas médicas, lo que sea que tenga, y vamos en un arreglo de pago por el principal. Es que le conviene a la caja también, porque si no nadie va a pagar y nadie va a volver a tributar. Exactamente. Sí. Esto es una cuestión, digamos, que de repente muchas personas nos decían, bueno, pero es que hay otras personas, empresas, que también grandes empresas, que también se están beneficiando, y es una posibilidad que sí, pero realmente lo que nos interesa hoy es inyectarle flujo a la caja y que las personas se puedan regularizar. No, y que al final, perdón que te interrumpa, si tal empresa no pagó por no sé cuánto tiempo la caja, el momento en el que yo la necesite, esa empresa que está ahí muy lejana a mi realidad, no le interesa, nada que ver, claro. ni a la caja. O sea, sí, ese es otro de los cuentos típicos, ¿verdad? Sí. Es que hasta que esos no paguen, uno no va a pagar. Sí, a ver, y en eso, vamos a ver, es complicado porque hay discursos en la palestra política y popular, en donde dicen, no, pero si no pagan los otros, ¿yo por qué voy a pagar? Bueno, porque es que todos estamos obligados, entonces es una invitación a cumplir adecuadamente. Ahora, no se trata de cumplir tanto como se pueda. También como contribuyentes tenemos el derecho de asesorarnos, de revisar nuestra situación fiscal, de verificar nuestras obligaciones y poder aplicar ciertas deducciones que la ley nos permite. Una muy clásica que nunca aplican los trabajadores independientes y que es súper importante es, empecé mi primer año de actividad económica y no guardé facturas y no tuve nunca nada, y entonces todas las facturas que emití, entonces al final del periodo no tengo ningún gasto y entonces prácticamente voy a ir a pagar sobre todos los ingresos. Bueno, hay un inciso en la ley de renta que dice que si yo soy profesional puedo deducirme el 25% de mis ingresos sin ningún tipo de comprobante electrónico, sin ningún tipo de factura, sin ningún tipo de nada. Esa es, por ejemplo, una opción que yo tengo. De mensuales, de los ingresos mensuales. De los ingresos anuales. De todo el año. El 25% de todo y sobre la diferencia entre, es decir, voy a pagar sobre el 75% de mis ingresos. Entonces ya arrancando por lo más sencillo, digamos, de determinar, ya ahí me ahorré 25%. Claro. Entonces, estamos hablando de montos y de cosas que la gente no conoce, no sabe que están ahí, y si yo de repente estuve muy desordenadilla mi primer año de cumplimiento fiscal, es una opción que puedo aplicar. Karen, una última consulta ya para cerrar, porque lamentablemente se nos va el tiempo. Cuando nos mencionaste que nos tenemos que asesorar, ¿cómo nos asesoramos? ¿Con quién? Por ejemplo, tenemos nuestros contadores, pero bueno, uno les hace las preguntas que a uno se le ocurren, pero ellos no están dándote asesorías porque tampoco les compete. No sé si un abogado como vos, si un contador, si alguien en finanzas o si en internet podemos encontrar todo el material, que me imagino que sí, pero no sabemos cómo buscarlo. A ver, sí se consigue en internet parte del material, lo que pasa es que organizar, aglutinar eso y hacer una planificación adecuada de sus impuestos sí es el trabajo de un asesor fiscal con experiencia, y también determinar qué parte de esto es una interpretación de la administración tributaria que no deberíamos de aplicar porque es incorrecta y que tenemos el derecho de no estar de acuerdo con eso, y qué parte de eso es una práctica incorrecta. Eso se los va a poder decir con toda propiedad un asesor fiscal con experiencia. Asesor fiscal, wow. Un asesor fiscal. Los asesores fiscales, dentro de la gama de asesores fiscales hay contadores especialistas en impuestos, que a veces la gente tiene la teoría de que el contador tendría que saberme de todas estas cosas, y no, en realidad el contador sabe de contabilidad y su especialidad no necesariamente es impuestos, salvo que haya hecho una especialidad propiamente dicha en esta materia. Entonces, acompañarse con un asesor fiscal, sea un abogado, sea un contador especialista en la materia, podrá llevarlos a ahorros fiscales interesantes que la gente no imagina que pueden tener. Porque yo no lo sabía. Por eso que se lo pregunté ahora, porque a mí de verdad, yo he salido en todas, pero podría ser mucho mejor. O sea, como que quisiera que este proceso fuese más amigable. Ay, sí, exacto. Y pueden tener más paz, porque vamos a ver, del trabajo con mis amigos y con mis colegas de la oficina también y todo, que están en este proceso, que no son tributaristas, son abogados en otras disciplinas y demás, yo veo que lo sufren mucho. O sea, tal vez nosotros que estamos en esto todos los días de nuestra vida lo vemos ya de una manera un poco más natural, pero las personas que no lo ven de esa forma lo sufren mucho, se angustian, tienen miedo de cometer errores que recurrentemente pueden llegar a cometer por no considerar, digamos, ciertos puntos de la ley que desconocen, y terminan teniendo que después pagar con multas y con sanciones y con cosas estos errores que les termina engrosando, digamos, el monto a pagar. Entonces yo sí creo que es
una inversión en tranquilidad y en buena salud de las finanzas de una actividad profesional, revisar sus temas fiscales de manera adecuada. Bueno, qué alegría y qué alivio empezar la semana con esta información, porque aunque nos estrese o nos haga sentir agobiados, hay cosas a las que no se les puede huir, y los impuestos y todos estos temas son uno de ellos. Así que, licenciada Karen, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, sí, qué alivio. Pero bueno, relajémonos un poco. Bueno, vamos a ver a Vivi, que justamente está con la segunda parte de sonoterapia, que justamente es para relajarnos y darnos bienestar. Adelante. Bueno, ya nosotros aprendimos un montón sobre la sonoterapia. Bueno, como decíamos antes, las terapias inician en una conversación donde uno tiene la posibilidad de expresarse lo que está sintiendo, ¿verdad? Así es. Bueno, y en la segunda parte ya va uno a la camilla, ¿verdad? Exactamente, sí. Si viene una entrevista previa, ¿verdad? De cómo se siente la persona, por qué momento está pasando, y después entonces recibe un baño de sonido o una sonoterapia. Tiene muchísimos nombres, y si es una sesión individual, viene acá, que la vas a recibir vos. Ok, vamos a hacer una demostración muy rápida. Normalmente, como decíamos antes, dura más de 40 minutos, pero obviamente para efectos de televisión en vivo lo vamos a hacer extremadamente rápido para que usted en casa se haga una idea, y si le interesa, por supuesto, que contacte a Ingrid. ¿Listo? Muchas gracias. Me subo entonces. Yo voy sí. a poner el micrófono por acá. Ponte lo más cómoda posible. La cabecita ojalá cae en la almohadita. Este bolster va debajo de las rodillitas, quizás ahí puedes subir para que las piernas no se tensen, y busca la comodidad en tu cuerpo. ¿Okay? Inhala profundo. Observa si hay algún tipo de tensión en todo el cuerpo. Y generalmente ahí yo empiezo con un diapasón, que un diapasón tiene una frecuencia muy específica en este caso, es de 128 Hz, para aliviar algún tipo de dolor, malestar. Entonces, ¿estás lista? Okay, entonces voy a hacer unos toquecitos con el diapasón, que vas a experimentar unas vibraciones cerca de la cabeza. Entonces, en este momento puedes llevar la atención a la respiración. Inhala profundo. Cualquier sonido externo te va a ayudar a entrar más profundo dentro de ese estado de relajación. Hacia donde viaje cualquier pensamiento, vas a darle la instrucción de que todo está bien, de que en este momento vas a permitirte recibir la vibración en calidad y cantidad que requieras en este momento. Inhala profundo y exhala. En todo momento puedes respetar tu cuerpo hacia cuán relajado puedes permitirte en este momento estar. Vuelve a inhalar profundo, sostén el aire y siente una pulsación en todo el cuerpo. Esta pulsación se empieza a alinear con la pulsación del universo o del planeta, para que nuestro cuerpo esté calibrado con la frecuencia de la Tierra. Relaja todo el cuerpo. Incluso puedes visualizar raíces o hilos dorados que empiezan a salir desde tus caderas, desde tus piernas. Van a bajar y se van a conectar con las raíces de los árboles, de las plantas, se van a topar con los minerales. Esto para tener una mayor conexión con nuestro cuerpo y con la tierra. Si notas algún tipo de emoción o sensación en el cuerpo, puedes visualizar que se encapsula y desciende por esas raíces, aliviando y alivianando todo nuestro cuerpo.
Generalmente los sonidos más agudos van cerquita de la cabeza y los sonidos más graves en los pies, que también nos ayuda a conectar con esa frecuencia de la tierra. Y si ella sí lo permite, también podemos poner uno sobre el cuerpo. ¿Está bien para vos ponerte un? Ven que vamos a ponerlo por el plexo solar. También va a armonizar ese centro energético que nos conecta con la voluntad, el poder. Y ahí se acumulan muchas emociones, entonces nos permite como aligerar todo el cuerpo. Entonces puedes a través de la mente y tus células comunicarte para que puedas recibir la calidad y cantidad de energía, frecuencia y vibración que requieras en este momento. Aunque en este caso sea un corto periodo de tiempo, ella va a recibir en este momento esa frecuencia y vibración que requiera. Si viene algún pensamiento, situación o distracción, puedes recordar internamente que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien. Vuelve a inhalar, sostener el aire y exhala. Inhala profundo, sostén el aire y exhala. Recuerde que todo está bien. El siguiente instrumento que siento que también puede requerir es uno que nos permita fluir a través de nuestras aguas internas. Que todo nuestro cuerpo está compuesto de más del 60% de agua y que es el cuerpo emocional. Entonces, si nuestras emociones fluyen con mayor facilidad, no se estancan en nuestro cuerpo, es más fácil poder estar en el momento presente. Entonces inhala cualquier emoción que pueda estar ahí, como el cansancio, el agotamiento. Sosténlo y con la exhalación envíalo hacia la tierra. Y pide también a tu conciencia que se transforme en energía y vitalidad. Y vamos a cerrar con el tambor, para que pueda tener una conexión más profunda con su cuerpo y pueda estar en el momento presente. En este caso, como es cortita, volvemos a hacer énfasis a la tierra. Vuelve a visualizar que hilos dorados o raíces se vuelven a conectar a la tierra y repítete internamente: estoy aquí ahora, estoy aquí ahora, estoy presente. Y empieza a unificar lentamente cuerpo, alma y espíritu, como si los tres cuerpos se sincronizaran en este momento y se acoplaran junto a tu mejor versión. Inhala profundo, sostén el aire y exhala. Generalmente damos unos minutos de silencio para que pueda integrar la información y ella se pueda incorporar y pueda permitir que disfrute el resto del día de la mejor manera. ¿Okay? Empiece a mover lentamente el cuerpo. Bueno, en esta ocasión
ni tan lentamente porque el tiempo nos apremia, Ingrid. Pero bueno, ya una vez finalizado, hay que recordar que en esta ocasión fue muy rápido, ¿verdad? Generalmente dura hasta el triple. Sí, claro. Y cuéntame una cosa, digamos, por ejemplo, hoy que el tiempo fue corto, ¿se logra lo mismo a pesar de que el tiempo haya sido menos, de una forma más intensa, por así decirlo? Siempre va a ser como muy perfecto. Si en ese momento la persona solo pudo estar 15 minutos, 5 minutos, es lo que ocupabas ahorita. ¿Y cómo te sentiste vos? Muy bien. ¿Sí te gustó la vibración y te relajaste o tu mente sí logré relajarme, sí logré olvidarme de que estaba en vivo. Ingrid, nada más para finalizar, las redes sociales para que la gente la pueda contactar. Sí, yo tengo un proyecto holístico que se llama Ingrid Holistic y bueno, está enfocado en poder realizar terapias de sonido, meditaciones con sonido, también velas de soya intencionadas con los cuencos de cuarzo, que fueron los que escucharon ahí con la voz. Es muy potente. Perfecto, Ingrid, muchísimas gracias. Y también vamos a dejar el número de contacto de Ingrid en caso de que quieran comunicarse para vivir esta experiencia igual como yo. De momento, compañeros, ustedes digan cómo más se llegó la hora. Gracias. Bueno, ya relajados todos, pasamos a otro tema también de mucha importancia, los cobros judiciales, una palabra que pues atemoriza a muchas personas, ¿verdad? El cobro judicial, que lo relacionan también con otros términos y que embargos y que el remate y que la quiebra. Bueno, vamos a profundizar un poco más en este tema. Valeria Bejarano, de Abogados Costa Rica 506, está aquí con nosotros en Llegó la Hora. Es un gusto tenerte acá. Buenas tardes. Igualmente, un placer. Muchas gracias. ¿Cómo podríamos definir entonces el cobro judicial y en qué ocasiones podríamos decir que aplica? Ok, bueno, inicialmente un proceso de cobro judicial es justamente, como la palabra lo indica, es un proceso que el acreedor presenta en contra del deudor para poder cobrar una deuda exigible, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido en donde el deudor deja de cancelar su crédito o alguna letra de cambio, algún pagaré, alguna deuda prendaria o hipotecaria, ¿verdad? Es la acción legal en la cual el acreedor puede cobrar. ¿Okay? Inicialmente, cuando se hace ese tipo de situaciones, siempre hay un proceso administrativo, ¿verdad? En donde se dan como esas llamadas, ese acoso, esos mensajes, los correos electrónicos, que si pagas su casa se va a rematar, ¿verdad? Ese tipo de situaciones o correos o mensajes realmente no vienen justo a acreditar que se vaya a rematar la propiedad de inmediato, ¿verdad? En el caso que sea un proceso hipotecario, pegar ¿verdad? Un sustillo, ¿qué llama? Es como pegar un susto, ¿verdad? Más sin embargo, es una práctica que no está permitida, ¿verdad? Ese acoso pues de llamadas telefónicas no está permitida por ley, ¿verdad? Entonces es importante siempre tener claro esa línea, ¿verdad? Cuando se hace proceso administrativo y cuando la entidad financiera ve que no se logró algún arreglo o alguna cercanía por parte del deudor para poder pues cancelar la deuda, ahí justamente van y presentan el proceso de cobro, ¿verdad? Te ha preguntado sobre esas posibilidades de conciliación, ¿verdad? Para no llegar hasta este feo, impopular cobro judicial, si hay alguna otra posibilidad, si las dos partes tienen que estar de acuerdo, si el acreedor se hartó de la situación y dijo, no, vamos con cobro judicial, y por la otra parte el deudor está de rodillas así rogándole de que por favor le dé la oportunidad de conciliar. ¿Cómo se puede manejar esto? Vamos a ver, cuando se dan las conciliaciones administrativas siempre es importante llegar a un buen arreglo, ¿verdad? Porque obviamente la entidad financiera en este caso va a tener como ese poder con el deudor de cuáles son las condiciones, claro, ¿verdad? Entonces, cuando está esta situación y aún la deuda no está prescrita, es muy reciente, apenas tienen 1 o 2 meses de no dejar de cancelar y por alguna situación, es importante pues acercarse con la entidad financiera, llegar a un buen arreglo de pago, ¿verdad? Porque al final lo que le interesa a la entidad es recuperar ese dinero, ¿verdad? Entonces, justo es lo que viene a buscar ese tipo de conciliaciones. Realmente las entidades financieras dan soporte en esa línea, ¿verdad? Pero siempre y cuando la persona también pueda hacerle frente, ¿verdad? A ese tipo de arreglo. Mencionaste el ejemplo de 1 o 2 meses, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo, esa línea delgadita donde uno dice, mira, ahora sí ya podemos ejecutar un cobro judicial, qué sé yo, a los 6 meses o a 1 año? ¿Cuál es el tiempo que vos decís que es como el ideal para proceder a un cobro? Realmente no hay un plazo como tal, o sea, la deuda puede ser cobrada al día siguiente de vencida. Si yo no cancelé el crédito hoy, mañana ya esa deuda puede ser cobrada en un proceso de cobro judicial.
¿verdad? Obviamente, un proceso de cobro judicial también acarrea pues honorarios para la entidad financiera, es un tiempo importante que se vaya a resolver, ¿verdad? Entonces, por eso justamente se da también ese cobro administrativo, ¿verdad? Por parte de las entidades, no hay un plazo, ¿verdad? Para decir, bueno, voy a cobrar esto en sede administrativa y luego este plazo voy a cobro. Eso ya va muy a la línea de la entidad financiera como tal, ¿verdad? Una vez que ya ellos presentan el proceso, es importante tener en consideración que el acreedor puede soltar embargos, ¿verdad? Ahí sí puede soltar embargo de bienes, inmuebles, bienes muebles también, cuentas bancarias y tarjetas, ¿verdad? Como tal, cuentas bancarias. Entonces, ahí, en el momento que se presenta, el juez emite los oficios para poder embargar, ¿verdad? Y ahí, efectivamente, los bienes del tutor van a empezar a responder, ¿verdad? Entonces, ahí sí, efectivamente, puede que ya te des cuenta que ya tu casa esté embargada o un vehículo, ¿verdad? Pero no necesariamente es que inmediato se va a ejecutar un remate, ¿verdad? Entonces es importante que si nos damos cuenta de que algún bien nuestro está embargado por algún proceso de cobro judicial, pues que cumplamos con la situación, nos informemos, busquemos un abogado que nos asesore para efectivamente interponer pues las actividades procesales adecuadas al proceso y poder levantar esos gravámenes como tal. Y si es un panorama muy gris para el deudor o hay algunas cartas que se puedan jugar, hablemos de derechos, ¿verdad? Que pueda tener el deudor, porque me imagino que hay muchas buenas personas que caen en esa situación desafortunada de cobro judicial, pero ¿qué derechos tienen? ¿O todo es completamente contra ellos? Okay, cuando se dan ese tipo de procesos es importante tener en cuenta que es el mecanismo para que el acreedor haga valer su derecho de cobro, ¿verdad? Más sin embargo existen derechos también por parte del deudor en el caso que si este acreedor no cobró su deuda en el plazo de ley establecido, el deudor puede explicar y puede interponer excepciones como la prescripción, ¿verdad? En donde la deuda no puede ser cobrada por el acreedor. ¿Cuántos años más o menos es eso? Vamos a ver, letras de cambio, pagarés, este tipo de títulos, ¿verdad? Prescriben a los 4 años. Igual, cuando sacamos un carro, que es una prenda, esto igual prescribe a los 4 años. Con las hipotecas prescriben a los 10, ¿verdad? Que son como las más básicas en esa línea. Y, por ejemplo, si tenemos un proceso hipotecario, el acreedor tiene 10 años, entre esos 10 años, para interponer el proceso. Entonces, es un plazo muchísimo más mayor y hasta que se presente el proceso, ahí sí se solicita pues que se remate la propiedad. Ahí es más rápido porque el proceso efectivamente lo permite. Desde tu experiencia, un cobro judicial, ¿cómo ha afectado, verdad, ya financieramente, no solo a empresas, a personas individuales, sino también pues a empresas, a negocios que se han visto afectados por esta situación? Claro, de hecho, bueno, desde el momento que se dio el COVID, ha surgido una considerable apertura a estos procesos, ¿verdad? Porque efectivamente, dado la situación que se dio, muchas personas entraron pues obviamente en mora, que realmente a veces las personas no lo desean, ¿verdad? No es un deseo, bueno, voy a dejar de pagar, sino que situaciones externas o de fuerza mayor no nos permiten cancelar ese crédito, ¿verdad? Entonces, hay entidades financieras que sí, que efectivamente en ese plazo presentan el proceso, ¿verdad? O incluso pueden presentar el proceso y a raíz de que existe tanta mora judicial en ese lapso, ¿verdad? Es que incluso lo hayan presentado tal vez en tiempo, pero a la hora que notifican al deudor ya está prescrita, ¿verdad? Entonces es importante pues siempre estar informado por esa parte. Y estar informado también para evitar eso abusivo que estábamos hablando ahorita, no solo del acoso, por ejemplo de las condiciones. Si yo hice una condición, no sé, hice un préstamo, saqué un dinero ahí, algún negocio, ¿verdad? Con una entidad que no sé si ni siquiera está regulada y resulta que me está cobrando intereses, que por ahí se está yendo por la tangente, que me está cobrando el doble. Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para asesorarnos y decir, ok, sí, tengo que pagarte, pero no lo que me estás diciendo? Para es nada. importante cuando sean ese tipo de escenarios porque por nosotros nos ha llegado muchos casos en donde solo se cobra el capital. Y, por ejemplo, la letra de cambio que se suscribió, ¿verdad? O el pagaré indica que no se va a ver cobro de intereses. Entonces, no puedes presentar un proceso y cobrar intereses. Y lo pactado al inicio, efectivamente, no era eso, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro a la hora que vamos a sacar un crédito, independientemente, ¿verdad? Si no se vaya a pagar en el futuro, que vos tengas claro qué es lo que estás firmando, ¿verdad? Ok, voy a sacar un préstamo de tanto dinero, esta es la tasa de interés, es lo que tengo que pagar, ¿verdad? Para que estés claro. Igual, por ejemplo, si vas a sacar tal vez un crédito o algún préstamo como tal,
y se indica, bueno, no se va a cobrar intereses, ¿verdad? Algún particular o alguna situación, ¿verdad? Tener claro eso, ¿verdad? Si en el momento que llega un proceso, tener claro que ese dinero no me lo pueden cobrar. Y en cobros judiciales a nivel individual, ¿cómo me podría afectar mi situación crediticia para futuros préstamos, verdad? Se me mancha la hoja de crédito, la hoja, ¿verdad? De todo este asunto. Y si es muy pesimista el panorama para quienes tienen estas deudas. Vamos a ver, cuando se da un proceso de cobro, efectivamente su hoja de crédito va a estar manchada, ¿verdad? Efectivamente su score de riesgo va a ser muy alto, entonces las entidades financieras no van a querer hacer ningún tipo de gestión o servicio, préstamo con esta persona. ¿Y eso es por ¿verdad? cuánto tiempo? De que se te manche la... Ok, esto aplica, digamos, cuando... igual con los plazos de prescripción, ¿verdad? Si efectivamente vos tenés un proceso, vos tenés que ejecutarlo y resolverlo. ¿Por qué? Porque independientemente que haya pasado 4 años, 10 años, por sí solo el proceso no se va a cerrar. Entonces, la persona tiene que asesorarse, tiene que buscar la manera de poder cerrar este expediente, que se dé una sentencia en donde se dé terminado el proceso. ¿Por qué? Porque si no, todo ese proceso lo va a seguir de por vida si usted no hace nada. Eso es muy importante. Y, ok, por ejemplo, si yo soy quien pongo este recurso, este proceso de cobro judicial y la otra persona se va del país, se desentiende de la situación y ya yo digo, peleé, pero no pasó absolutamente nada, este caso se podría reactivar luego. Hay casos, por ejemplo, igual nos ha pasado muchísimo a nosotros en la vida profesional, en donde efectivamente una entidad financiera pone un proceso, ¿verdad? La persona no está en el país, no hay bienes, no hay cuentas bancarias, no hay salario, entonces las entidades financieras llegan a un momento en donde estas cuentas las pasan a incobrables. Se dan cuenta que efectivamente es una deuda incobrable, ¿verdad? Entonces la pasan a esta área, ¿verdad? Porque es un área que tiene las entidades financieras en donde se indica que no la van a seguir cobrando. ¿Por qué? Porque acarrea gastos también para la entidad, ¿verdad? Honorarios, tiempo y sobre una deuda que no se va a pagar nunca, ¿verdad? O que efectivamente ya no tienen el interés. Entonces ya ahí se emite una sentencia en donde se da por terminado el proceso y efectivamente la otra persona, en este caso el deudor, ya no va a tener más el proceso como tal, ¿verdad? Eso en el caso que las personas estén fuera del país, que a veces pues sucede mucho, ¿verdad? O también en el caso que si también están fuera del país, nosotros nos podemos obviamente asesorar con un abogado acá a lo interno de Costa Rica para ver cuál es nuestra situación crediticia actual, ¿verdad? Y poder ir resolviendo pues poco a poco los procesos y darlos por terminados. Bueno, Valeria, muy valiosa esta entrevista, toda la información, así que, bueno, si usted quiere iniciar un proceso judicial, ya sabe más o menos cómo poder iniciarlo, y si es un deudor, no se acaba el mundo, pero póngase las pilas también a pagar todo lo que debe. Valeria Bejarano, de Abogados Costa Rica 506, muchas gracias por habernos acompañado. Continuamos con más porque se viene, él se dice que...